Nos vamos a conectar con Víctor Pino, diputado del Partido de la Gente de Diputados. ¿Cómo está, parlamentario? ¿Nos escucha? ¿Nos ve bien? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarlos. Bueno, me lo escucho bien, lo veo bien también, pero quiero hacer Perfecto. una aclaración, Sí, dígame. ¿ya? Bueno, yo el 13 de diciembre dejé mi militancia en el Partido de la Ah, Gente, por lo tanto hoy perfecto, ya. día soy un diputado independiente. Perfecto, ya. Entonces lo vamos a dejar como miembro, como bancada independiente, finalmente social y también cristiana, diputado independiente, para que tengamos Correcto. claro. La información tiene que ser precisa y correcta Muchas acá. gracias. Muchas gracias ahí por la aclaración, diputado. Lo primero, ¿qué le han parecido? ¿Cómo han ido avanzando finalmente y las acusaciones que se le hacen tanto a la ministra, a la ex ministra Ríos como también al ministro Giorgio Jackson? ¿Usted ve futuro en estas acusaciones que sean aprobadas en la sala más allá de lo que se define en las comisiones revisoras? Mira, en cuanto a la acusación a la ministra, a la ex ministra Ríos, aún hay etapas que se deben cumplir de este proceso. Tenemos que todavía recibir los informes de la comisión, tiene que presentarse la defensa. Hay hartas aristas todavía que hay que tener y por lo tanto todavía no podríamos tomar una decisión respecto al tema de la ex ministra Ríos. En cuanto al ministro Jackson, sí ya tenemos definiciones como bancada, ya hemos estado ya conversando los diferentes capítulos de la Constitución y estamos ya, creo que con decisiones tomadas también. Perfecto. Y ahí esas definiciones, yo sé que ustedes no las pueden nombrar, pero ¿le parece que hay sustento para que tengamos una visión finalmente? Yo sé que ustedes no pueden anticipar su voto, pero sí hay un sustento en estas acusaciones finalmente, esos 4 capítulos que se han presentado en este libelo. Hay sustento, ya llevamos de los 4 capítulos 3, nos dan Exacto. los méritos suficientes para poder decir que se puede acusar, y hay un cuarto que seguimos evaluándolo, estamos buscando más antecedentes, estamos esperando también lo que la comisión entregue ya como resultado final, y en base a eso ya lo que nos dijeron que este próximo jueves, probablemente en la mañana, ya se realizaría la votación de la cuestión previa y también en caso de prosperar esta, la acusación del ministro Jackson. Diputado, ¿usted qué le parecen estas acusaciones para el momento que estamos viviendo en discusión política? Se ingresan estas dos acusaciones con un gobierno que, digámoslo más allá, si uno está de acuerdo o no con las acciones, ha perdido sustento, ha perdido suelo político, está peleando con negociaciones constantes, por ejemplo, con la salida de parte de la oposición de la mesa en cuanto al acuerdo de seguridad. A ver, ¿tiene potestad el gobierno para seguir tramitando sus proyectos, su agenda política con esta situación, o la verdad es que son carriles paralelos y no hay ningún problema con que el gobierno siga con su agenda, mientras también estas acusaciones pueden seguir avanzando? Bueno, estas acusaciones no son producto de la casualidad, ¿ya? Por ejemplo, algunas vienen de, cuando mencionamos una agenda del gobierno, esta agenda durante largos meses de este año estuvo completamente en cero, ¿ya? La agenda legislativa netamente tal empezó a funcionar después del 4 de septiembre con uno que otro proyecto. Recordemos que se iba a entregar en el mes de junio la reforma previsional, llegó después en agosto, luego en septiembre, terminó entregándose casi en diciembre, ¿cierto? Noviembre, diciembre, lo vimos la reforma tributaria y otras más. Entonces, más que yo creo llamarle trabajo legislativo, ¿cierto? Medidas que el gobierno pueda como agenda desarrollar, yo creo que el gobierno debe dedicarse realmente a gobernar. Hoy día ya hay un nuevo proceso constitucional en marcha. Yo lo que no quiero, ojalá, y quizás estas acusaciones van a servir para ello, es que el gobierno se dedique realmente a gobernar y no a hacer la campaña por el apruebo de la nueva constitución, que fue lo que vimos durante marzo a septiembre del año 2022. Perfecto. ¿Y usted ha visto al gobierno, luego de que salió el rechazo el pasado 4 de septiembre, gobernar o ha visto intentos de asumir esa función de gobernar o la verdad es que no? ¿Ha visto que el gobierno estuvo derrotado, estuvo apagado, como que sintió el golpe y hasta el momento cuando lo intentó, finalmente le cayeron estas crisis finalmente, si se quiere nombrar así como crisis en Yo, este yo creo momento? que yo creo que lo que el gobierno ha estado haciendo, ha estado preocupado de una nueva constitución principalmente como su primer gran objetivo. Y eso es lo que le jugó en contra en la primera parte del gobierno, ¿cierto? Que fue hasta septiembre, los primeros 6 meses. Y en estos últimos meses del año trataron de retomar el rumbo, pero lamentablemente ya venían
con esta sequía legislativa, también venían con un trabajo lento de parte de los ministros, hubo un cambio de gabinete también en algún momento, llegaron nuevas ministras a reemplazar a otras, y en la medida que esto fue sucediendo también fueron ocurriendo diferentes situaciones. Y al final del día, lo que ocurrió en la última semana del año con el rendimiento, yo creo que fue lo que activó todo lo que el gobierno quizás venía construyendo un poco al alto, nuevamente fuera, pero en picada, pero al suelo. Diputado, quería volver al tema de las acusaciones constitucionales. Usted hablaba justamente de que tiene una visión más o menos. Sabemos que no pueden dar su voto, y eso también para que la gente lo tenga claro. No se puede anticipar el voto, porque si no, ahí cae una serie de interrogantes, de inhabilitaciones. La verdad es que no, por eso mismo que no queremos meterlo ahí, diputado, pero sí queremos meterlo en lo que son los contenidos de los capítulos. Hay dos capítulos que se refieren a poner en marcha ciertos, en el caso de Giorgio Jackson, del ministro Jackson, leyes que tenían que ponerse en marcha durante esta administración. Y algunos de ellos están sustentados con cantidades. Por ejemplo, uno habla de hay una lista de espera de alrededor de 25.000 niños que han sido gravemente vulnerados por sus derechos. ¿Cómo se puede hablar de esas cantidades con una administración que al momento de ser presentadas estas acusaciones todavía no ha cumplido un año en el cargo? Y por eso quiero hablar del caso de Giorgio Jackson, porque el caso de la exministra Ríos son casos más recientes finalmente, beneficios otorgados durante su administración, durante su tiempo en el Ministerio de Justicia y los indultos. Sabemos que es el tiempo. Pero en el caso del ministro Jackson pareciera ser que son temas que vienen de una responsabilidad estatal finalmente y que no podrían no ser atribuibles a solo una figura política, en este caso un ministro. ¿Cómo lo ve usted con también la responsabilidad que se tiene en los gobiernos anteriores, donde al parecer no se ha hablado mucho de eso, sobre todo con los problemas que dicen desde el gobierno se encontraron cuando asumieron el pasado 11 de marzo? Bueno, cuando hablamos de Estado, ¿cierto? Nos referimos a todo el aparato público en su plenitud, y que trasciende también al gobierno de turno. En este caso, cuando un ministro tiene que cumplir una función, el ministro tiene la tarea y la obligación de promover los planes, independiente de que sean de su periodo o no, ¿ya? Y lo que vemos en esta acusación, ¿cierto? Primero en el capítulo 1 se infringe gravemente y se deja sin ejecución la ley de 1953, establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la 20.503 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas estas situaciones de los 4 capítulos que se presentaron en esta acusación constitucional contra el ministro Jackson son cosas, como bien señalas tú, que quizás en otros gobiernos también se pudieron haber estado, se generaron quizás ahí, pero la implementación y los tiempos están de acuerdo a lo que este gobierno debería manejar. En este caso, el ministro, como bien se señala, se han dejado sin ejecución proyectos importantes, el capítulo 3, por ejemplo, de la ley 21.302, Exacto. para crear servicios de protección especializada a la niñez, a la adolescencia, que modifica normas legales, que indica, ¿cierto?, esta ley. No se implementaron tampoco cómo funciona lo que señalaste recién, ¿cierto?, la detención de niños que han sido gravemente violados sus derechos, lo cual, cuando tú vienes escuchando durante mucho tiempo una línea política, en este caso que hoy día en el gobierno, de que la niñez, ¿cierto?, la mujer, es más importante, y luego cuando tienes la oportunidad de realmente más, no lo haces, y empieza a pasar el tiempo y no ves soluciones. Aquí el ministro Jackson al menos tiene participación en 3 comisiones que son importantes y relevantes con su cartera. Está desarrollo social, netamente tal, personas mayores y discapacidad, también está la comisión de familia. Esas 3 comisiones son las que dependen mucho del Ministerio de Desarrollo Social y en las cuales el ministro se ha invitado en varias oportunidades y lamentablemente no ha asistido, salvo en las últimas posteriores de la administración, nos indicaban que estuvo participando en la de familia, en alguna que otra también en la de desarrollo social, pero antes de eso, totalmente ausente y no atendiendo las invitaciones que se le hacían a la comisión correspondiente. Entonces, cuando tú vas viendo ese tipo de cosas, te vas dando cuenta de dónde están también las prioridades. Y ahí, diputado, porque, a ver, con los cuestionamientos que existió, por ejemplo, en el lado de los indultos, de que finalmente un gobierno nos ha hecho ver el problema que existía en cuanto a estatal,
finalmente con todos los gobiernos que han pasado, con el tema de los indultos. ¿Podría ser que este problema, estas acciones que no tomó, en este caso como se acusan el libelo contra el ministro Jackson, que no tomó el ministro en cuanto a lo que tenía que hacer, podría ser que se entregara un periodo para esos programas que se tienen que implementar de hacer las modificaciones o derechamente de 6 meses, un año, se verá en un proyecto de ley tal vez, para que una nueva administración, un nuevo presidente y una nueva cantidad de ministros asuman esa tarea de, tienen 6 meses para revisar todo lo que se tenga que implementar y hacer la modificación que ustedes quieran, o lo tienen que hacer tal cual como están, pero no pueden rechazarlo, porque finalmente pasa eso, lo que usted decía, esto de que si no me gusta, me demoro en implementarlo, lo hago piola, lo hago calladito y me demoro en esto y ocurre este escenario de que pueda ser acusado constitucionalmente. ¿Podría existir una modificación en cuanto a eso, un proyecto de ley tal vez para que exista ese periodo? Bueno, el Ejecutivo tiene las facultades para poder realizar a través de mensajes, ¿cierto?, las diferentes modificaciones a las leyes y proyectos que están hoy día en el Congreso. Entonces, bastaba con que quizá se extendieran algunos plazos en algún momento determinado y se tramitaran, se hiciera el trabajo legislativo en base a eso. Ahora, eso no se hizo en el caso de estos 4 puntos, 4 capítulos que se entregaron aquí en la Cámara, y por lo tanto amerita la verdad, poder seguir adelante con esta situación, que es lo que estamos ya por definir en un par de días más. Perfecto. Sabemos, diputado, que no lo podemos preguntar su voto, así que nos quedó claro al menos que ya tiene una decisión tomada, tiene ahí una visión para quienes leen entre líneas, obviamente, pero le queremos agradecer también por esta entrevista y también por aclararnos también cuáles son las visiones. Todavía no tiene una visión en cuanto a la exministra. Perdón, disculpa. Sobre la exministra, todavía no tiene nada claro. No, con la ministra todavía seguimos trabajando, queremos que la próxima semana ya vamos a tener ya los antecedentes ya definidos. Aquí con el ministro hemos analizado su defensa, analizamos también los capítulos de la acusación. Como les decía, ya este próximo miércoles o jueves ya vamos a tener los resultados. Entonces, ya poquito. En cambio, lo de la ministra todavía sigue en marcha, lo de la ex ministra Río, entonces todavía falta eso. Perfecto. Ahora, lo que sí te quiero adelantar es que los 7 votos de nuestra bancada van a ir en bloque y por lo tanto vamos a verlo de esa forma. Ya, perfecto. Ahí para que tomemos uno que nos diga por dónde va y tomamos los 7 así inmediatamente todos juntos. Diputado Víctor Pino, miembro de la bancada independiente, social y también cristiana, para que lo presentemos bien. Gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenas tardes. Nosotros vamos a seguir con más informaciones aquí.